u oblongada. Bueno, esa estructura va a quedar apoyada principalmente, para que también se den una idea dónde está, queda apoyada principalmente en el hueso occipital, en la parte interna del hueso occipital. Por eso lo podemos ir relacionando también a los huesos del cráneo. ¿Sí? Bueno, ahí se me tachó un poquito. Se llama médula oblonga. Esta estructura acá también hay numerosas neuronas, numerosísimas neuronas, que también cumplen roles muy importantes. Roles muy importantes. Por ejemplo, ahí están las neuronas que se encargan de controlar, por ejemplo, la respiración, de controlar la presión arterial, de controlar el latido cardíaco, de controlar el vómito, que es un mecanismo de protección que también existe en numerosas especies. ¿Qué puede ocurrir si hay una destrucción de la médula? Pensemos en un traumatismo muy severo, hay una destrucción de las neuronas de la médula oblonga. ¿Qué creen que puede pasar? Escucho. Tiren ideas, tiren. Recién dijimos las funciones que tienen: respiración, latido cardíaco, la presión arterial. Bueno, el vómito sería una cuestión secundaria, ¿no? ¿Qué puede pasar si hay una destrucción de la médula oblonga? Y pérdida de la motriz, profe. ¿De qué? Pérdida de las funciones del organismo, la motricidad, los No, la reflejos. ¿Le puede motricidad dar un sería paro? la motricidad sería lo de menos. Piensen ustedes si se destruyen esas neuronas que están ahí adentro, que están controlando el latido cardíaco, que están controlando la presión arterial, ¿sí? La presión en que va la sangre adentro de las arterias, que controlan la respiración, para que uno, ¿no es cierto? La respiración es un mecanismo que está permanentemente trabajando, lo mismo que el corazón, no hay un cese nunca, permanentemente de día y de noche, durante los 365 días del año, toda la vida, hasta que llega un momento que no, pero ¿No va a tener un paro? se muere el individuo, literalmente se muere de manera inmediata. No hay posibilidades, ¿sí? Si hay destrucción masiva de esto, ¿sí? Donde se destruyen las neuronas que están ahí metidas, no hay forma de que ese individuo se mantenga con vida, porque se paraliza todas las funciones de la respiración y de la circulación de la sangre. O sea, no hay forma que ese individuo se mantenga con vida. ¿Me explico? Eso es lo que ocurre a veces en los accidentes, ¿sí? Lamentablemente, muchos son accidentes automovilísticos, donde hay traumatismos muy severos en el cráneo, en la unión del cráneo con la columna, donde se rompe el piso del cráneo, el piso de la cavidad craneana, y eso termina lesionando la médula oblonga. Termina lesionando todo esto que controla funciones vitales, son funciones vitales. Respirar y que funcione el corazón son funciones vitales. Uno puede quedar paralítico, puede quedar ciego, puede quedar no sé qué, puede quedar que no le funciona el intestino, lo que sea. Ahora, si no te funciona la respiración, y no te funciona el corazón, ni el latido cardíaco, ni la presión arterial, estamos complicadísimos, no hay forma. ¿Sí? Bien, si ustedes se fijan acá, en estas imágenes, tenemos que cada una de estas vesículas, tanto primarias como secundarias, se nota como que hay una serie de cavidades ahí adentro, hay como pozos. ¿Ven que está medio pintado de color sombreado para dar una idea de que hay ciertas cavidades ahí adentro? Y eso es lo que ocurre también en el sistema nervioso digamos, completamente formado. Adentro del sistema nervioso, tanto de numerosas especies como en el caso nuestro, hay aberturas, hay cavidades, ¿sí? Esas cavidades se denominan ventrículos. Son cavidades que hay dentro del sistema nervioso. Esto estamos viendo dos esquemas de ya, podríamos decir, de un sistema nervioso ya formado, ¿sí? Me olvidé de decir algo, posterior a esto, digamos, desde la médula esta que está pintada de color violeta, para atrás, hacia el interior de lo que sería hacia la parte posterior del embrión, ¿sí? Eso ya va a formar la médula espinal,
no lo dije, pero bueno, desde ahí para atrás, una vez que todo esto está dentro va a estar dentro de la cavidad craneana, pero desde ahí para atrás, que se va a meter y va a estar protegido por la columna, todo esto que queda para atrás sería médula espinal. O sea, va a quedar todo conectado, todo va a quedar conectado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro del sistema nervioso hay numerosos espacios o cavidades. Esas cavidades se denominan ventrículos. Hay todo un sistema de cavidades interconectadas entre sí, se conectan todos estos espacios, porque adentro de estos espacios no hay, no hay aire, lo que hay adentro es líquido. Hay un líquido que producen en ciertos lugares se produce ese líquido, es un líquido que es muy importante también para el funcionamiento del sistema nervioso, se llama líquido cerebroespinal, o también llamado líquido céfalo haciendo referencia a la cabeza, ¿no? Raquídeo, otra forma de expresar lo mismo. Cerebroespinal, perdón, o líquido cefalorraquídeo. Ese líquido se produce adentro de estas cavidades, no de todas, pero de un gran número de ellas, y ese líquido lo que hace es también, digamos, mantener el ambiente donde están las neuronas, donde están estas células que acompañan las neuronas, mantenerlo dentro de un rango fisiológico, ¿no es cierto? Porque ese líquido proviene desde la sangre, es un filtrado, un ultrafiltrado de la sangre, y ese líquido tiene características especiales, tiene cierto pH, tiene una cierta cantidad de minerales, tiene una cierta cantidad de proteínas, tiene un montón, digamos, de una composición muy, muy especial, y es un líquido muy importante que va a estar circulando por dentro de todos estos espacios que están adentro. O sea que si uno agarra el cerebro, digamos, el encéfalo de cualquiera de las especies de animal doméstico, lo cortamos, vamos a encontrar adentro, lo mismo en el humano, vamos a encontrar adentro algunos espacios, algunas cavidades. Bueno, esas cavidades se llaman ventrículos, así se denominan. Y bueno, están numerados, si ustedes se fijan acá, los ventrículos que están dentro de los hemisferios cerebrales, adentro de los hemisferios cerebrales, que sería este esquema, muy básico, ¿no? El esquema que está hecho acá. Acá tenemos un hemisferio, acá tenemos otro hemisferio cerebral. Bueno, adentro de los hemisferios cerebrales existen lo que se llaman los ventrículos laterales, o también llamados ventrículos primero y segundo. Después, estos ventrículos están interconectados y se van a comunicar con otra cavidad más, llamada tercer ventrículo, no se alcanza a ver muy bien ahí, que es un ventrículo que tiene una forma muy particular, es decir, una cavidad que tiene una forma muy rara, es como un anillo, en realidad es como una canaleta alrededor de una estructura, como si fuese una rotonda, más que todo, para que se den una idea de cómo es esa cavidad. Es chiquitito, un espacio circular, y se llama tercer ventrículo. Y a partir de ahí sigue ese líquido circulando, porque ese líquido permanentemente va circulando por todos estos lugares, por todos estos espacios, ¿sí? Va pasando de un lado al otro, y ese líquido después se va a meter en el espacio que está en el mesencéfalo, denominado de esta forma, no tiene nombre de número, no tiene ni número, ni se llama ventrículo, no le pusieron más que el nombre donde está. Se llama acueducto mesencefálico, es el lugar donde se encuentra esta pequeña ranura que hay ahí, que es muy chiquitita realmente, una cavidad muy chiquita, denominada acueducto del mesencéfalo, o acueducto mesencefálico. Que esto es el nombre que se usa también en medicina humana. En medicina humana se han hecho muchísimos estudios ya hace siglos, ¿no? Que se viene estudiando, inclusive desde antes de Cristo, que se vienen estudiando el sistema nervioso, y por eso muchas de las estructuras que aparecen en la nomenclatura veterinaria por ahí son transferidas de la anatomía del humano. Esta es una de ellas, se llama acueducto del mesencéfalo, y bueno, y lo han dejado de esa forma. Bueno, después el líquido se mete en el romboencéfalo. Fíjense que acá están tratando de respetar los colores que veíamos antes. Fíjense que tiene una forma como un rombo, esta estructura acá, esta cavidad,
que va a estar tapada por el cerebelo en parte, donde va a estar la médula oblonga abajo, se llama cuarto ventrículo. Y por último, el líquido se va a meter dentro de la médula espinal. Es decir, si ustedes ven la médula espinal, justamente en el centro tiene como un orificio. Cuando uno corta la médula, y lo vemos con un poquito por ahí de aumento, vamos a ver como una pequeña perforación. Bueno, eso es un canal, un conducto que está metido a lo largo de toda la médula. Se llama canal central. Bueno, por adentro de ese canal también va circulando ese líquido. Ese líquido no solamente va a estar dentro de estas cavidades, sino que en determinados lugares, sobre todo acá en la zona del cuarto ventrículo, tiene la posibilidad de salir desde el interior y también se mete, o sea, lo que va a hacer es bañar por fuera al sistema nervioso. ¿Sí? Es decir, que el sistema nervioso después se va a mantener como, más o menos, como flotando gracias a ese líquido. También hay una protección importante que hace ese líquido, es decir, al mantenerlo como suspendido en agua, ¿no es cierto?, flotando, es un mecanismo de amortiguación que tiene este tejido tan delicado, este tejido que forma el sistema nervioso. Entonces, son todos mecanismos de protección también de este sistema tan delicado. Y bueno, y lo mismo le va a pasar a la médula. La médula también, no solamente el líquido va por dentro, sino que también va a estar por fuera de la médula espinal. Todo está bañado por ese líquido. Ese líquido ustedes el día de mañana ya van a aprender en algunas materias cómo pueden llegar a recuperar parte de ese líquido. Si ustedes quieren hacer un análisis de ese líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, hay lugares puntuales, sobre todo a nivel de la columna vertebral, donde uno puede punzar y puede sacar, aspirar parte de ese líquido. No es una maniobra en algunos lugares no es muy fácil, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede sacar un poquito, tomar una muestra de ese líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal con el objetivo de que ustedes lo lleven a un laboratorio y le digan, mira, analizame el líquido para ver si está normal las proteínas, si está normal el calcio, el potasio, el magnesio, la célula, esto, el otro, bla, bla. Entonces el laboratorio después le va a dar el informe. Y además hacerme un cultivo del líquido cefalorraquídeo, porque estoy sospechando de que el bicho tiene una infección. Entonces quiero descartar que haya o no, por ejemplo, una meningitis bacteriana, por decir algo. Entonces ustedes utilizan el líquido cefalorraquídeo para hacer algún método de diagnóstico complementario. Bueno, eso después lo van a aprender de dónde se puede sacar. ¿Sí? Hay lugares puntuales en los animales, son más o menos iguales en todas las especies, y ustedes van a poder punzar. Es una maniobra que hay que practicarla, que bueno, lleva tiempo también de encontrar puntualmente cuál es el lugar, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer y sacar una muestra de ese líquido para llevarla a un laboratorio, que el laboratorio les dé un informe de cómo está ese líquido cefalorraquídeo. Es como el agua. Después yo les voy a mandar un video de una punción que hice hace un tiempo, hace bastante. Lo hice entre el occipital y el atlas, ¿sí? Una zona media complicada. Bueno, de ahí le hice a un caballo, lo puncé, estaba anestesiado el animal porque hay que dormirlo completamente, y hay que flexionarle muy bien la cabeza para que haya una separación entre el atlas y el occipital, y bueno, hay que meterse con una aguja de determinado calibre, de determinada longitud, ¿no?, hasta llegar a ese lugar donde está el líquido y poder sacarlo. Y es como el agua, ustedes cuando lo sacan parece agua, no tiene color a nada, salvo que haya un proceso patológico, que pueda haber algún cambio de coloración, pero si no es como el agua, no tiene otro color. Bueno, vamos a ver un poquito a las divisiones del sistema nervioso. ¿Cómo lo vamos a dividir? Generalmente uno hace una división anatómica, más allá que está todo interconectado. Como les decía hace un tiempito, este sistema es una red tridimensional, es como un tendido eléctrico de una casa donde está conectada con la red municipal, y la red municipal está conectada con la red provincial, y la provincial está conectada con la red nacional. Es todo lo mismo. Esto uno hace una división para poder entenderlo mejor y comprenderlo mejor, pero en realidad está todo interconectado. Todas las partes están conectadas, la información viaja de un lugar al otro gracias a esta interconexión de esta red tridimensional bastante compleja.
acá dice divisiones anatómicas y funcionales, ¿no? La parte funcional, bueno, eso lo vamos a mencionar un poquito, simplemente para que tengan una idea, pero no va a ser el objetivo principal de la clase. Para que simplemente tengan una idea, fíjense la cantidad, y solamente el cerebro, esto se ha calculado en el cerebro humano, la cantidad de neuronas que hay, que son las células más conocidas, por lo menos creo que todo el mundo sabe esta palabra, la ha escuchado alguna vez, pero fíjense la cantidad de esas células, 100 billones de neuronas, es una cosa que no se termina nunca los ceros, es decir, 100 billones de neuronas, y además hay, ¿sí?, 500 billones de células gliales. ¿Sí? Eso es más o menos aproximadamente la cantidad de células que hay solamente en el cerebro. Pero tenemos que pensar que también hay neuronas en toda la médula espinal, que hay neuronas desparramadas en todos lados, en distintos tejidos de los diferentes aparatos y sistemas. También hay desparramadas muchísimas neuronas. Por ejemplo, lo que ya se sabe hace mucho tiempo, que en el intestino, en la pared del intestino, ¿sí?, para que lleve a cabo todas sus funciones, hay la misma o a veces hay más cantidad todavía de neuronas comparadas con el cerebro. Fíjense lo que decís, como el intestino, sí, en el intestino, en las paredes del intestino, no solamente hay células capaces de absorber y de secretar cosas, sino que hay células musculares y además hay células nerviosas. ¿Sí? Hay células nerviosas que controlan el funcionamiento y se saben que hay enorme cantidad de estas células, enorme cantidad, algunos han postulado que inclusive hay mucho más que las que existen en el propio cerebro. Bueno, acá tenemos un poquito de esto, ya lo dijimos, cuáles un poco las funciones, ¿sí? Permite que el individuo se mantenga con vida gracias a que haya una coordinación de todas sus funciones, hay una función ordenada y coordinada, permite que este individuo esté interactuando permanentemente con el medio que lo rodea, ¿sí? Pensemos en un animal que está suelto, ¿no es cierto?, que está en el campo, cómo interactúa con el ambiente, cómo el bicho sabe si hay peligro, sabe reconocer estas situaciones que lo sacan de su confort, puede reconocer el alimento, puede ir a buscar agua, puede trasladarse, puede interactuar con sus compañeros, digamos, o las especies que están en el mismo lugar. Bueno, todo eso le permite, ¿no es cierto?, interactuar, y eso lo hace gracias al sistema nervioso, y lo mismo nos pasa a nosotros. Para poder interactuar, tenemos que tener un sistema nervioso sano, principalmente, ¿no? Bien. Esto un poquito para tener una idea. Esto tendríamos que ponerlo después. Esperen un cachito. A ver. Esta la vamos a ver primero. Primero vamos a poner esta. Esta vamos a poner. Después se los reacomodo esta porque quería cambiarlas de posición en algunas diapositivas. Después los reacomodo y se los mando. Bueno, acá tenemos una típica neurona. Esto sería como la reina del sistema nervioso, ¿no? La célula tal vez más estudiada, aunque últimamente se le está dando muchísima importancia al estudio de las células gliales, a las células esas que acompañan y que son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso. Este es un esquema, también sacado de un libro de fisiología humana, pero no tiene ninguna diferencia con las células neuronales de los animales. En definitiva, el tejido nervioso es un tejido bastante homogéneo. Es un tejido realmente bastante homogéneo porque está formado por neuronas y por células gliales, por células que acompañan al neurón. No hay otra cosa en el tejido nervioso. Es un tejido, digamos, bastante homogéneo. No hay ni músculo, no hay cartílago, no hay tejido conectivo, básicamente. Los vasos sanguíneos llegan hasta determinados lugares, pero es un tejido muy homogéneo. Lo raro, pensar de este tejido tan homogéneo, es cómo funciona de manera tan diferente, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención y es por eso que se estudia permanentemente. Y parece ser que para llevar a cabo estas funciones tan diversas que hace el sistema nervioso, lo hace gracias a las interacciones tan diferentes que ocurren en las células. Las células se comunican de manera muy diferente y muy compleja, y eso hace que el sistema nervioso funcione de manera muy
muy distinta, ¿no? Pero bueno, es así, el sistema nervioso está formado exclusivamente por tejido nervioso, no hay otra cosa que acompañe, no hay otro tipo de tejido que acompañe al tejido nervioso. Por eso se suele denominar sistema. Ustedes no lo van a estudiar en los libros, no aparece en los libros con el nombre de aparato nervioso. Yo no lo he escuchado ni lo he visto en ningún libro, ni de anatomía, ni fisiología, que digan aparato nervioso. No, se llama sistema. ¿Por qué sistema? Porque básicamente está formado por un conjunto, digamos, por un tejido bastante homogéneo. No hay múltiples tejidos que se encargan de formar este sistema, ¿no? Bueno, acá tenemos el esquema básico, ¿no? El esquema de una neurona. Ahí estamos viendo que hay un citoplasma que es muy complejo porque tiene numerosas prolongaciones. El citoplasma de la neurona tiene muchas prolongaciones. Acá estamos viendo algunas organelas, como cualquier otra célula, ¿no es cierto? Hay sistemas, digamos, de endomembranas, hay núcleo, hay nucleolo, hay lisosomas, hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Hay filamentos, hay mitocondrias, hay de todo ahí adentro, ¿no? Es muy parecido a una célula de cualquier lado del cuerpo. La diferencia está que tiene prolongaciones, ¿ven? Prolongaciones muy marcadas. Estas son las dendritas, que suelen ser prolongaciones más bien cortas, que hacen como un árbol, ahí está como una ramificación alrededor, ¿no es cierto?, del cuerpo de la neurona. Esto se llama todo cuerpo, en la zona donde está toda la ramificación de las dendritas, y después surge una única prolongación denominada axón, que tiende a ser más largo que las dendritas y es una prolongación única. Bueno, acá no sé qué toqué, se me fue para todos lados. Ahí está la terminación. Y el axón también se termina como ramificando. ¿Ven? Ahí se ven como toda ramificación. Bueno. Y acá algo que lo explicamos hace un ratito. Fíjense que alrededor del axón existen todas estas pelotitas, esas envolturas que están recubriendo de manera interrumpida, no es una envoltura continua, sino que está interrumpida. Bueno, eso que estamos viendo acá son las envolturas que forman las células de la glía. Ya van a ver que son puntualmente algunas células de la glía que se encargan de envolver los axones, y eso es lo que se denominan las vainas de mielina. ¿Sí? Son envolturas, digamos, formadas por células de la glía que acompañan a las neuronas y lo rodean al axón. Lo envuelven como si fuese la parte de plástico de un cable, ¿no es cierto? Un cable sabemos que tiene adentro un montón de filamentos de cobre y alrededor tiene una envoltura plástica. Bueno, esto es más o menos parecido, nada más que está envuelto por membranas biológicas y que no tiene cobre, ¿no? Son todos filamentos internos, son axones que conforman la neurona. Entonces, bueno, el impulso nervioso va a ir viajando de manera sorprendente a lo largo de estos axones, de este axón recubierto por estas vainas o estas envolturas de mielina. Bueno, esto es lo que va a formar en definitiva, junto con las células de la glía, pensemos en billones de estas células, junto con otras billones de células de la glía, que se encargan de formar el tejido nervioso. El tejido nervioso. Las células nerviosas ya sabemos que se comunican a través de sinapsis. ¿Sí? Las sinapsis permiten dialogar, permiten conectarse. Ya dijimos que no están en contacto directo. Las neuronas no se conectan, no se tocan unas con otras, sino que hay una pequeña separación que realmente es muy, muy, muy chiquitita. No sé si más o menos conocen las medidas, pero más o menos la distancia de una neurona con otra y las conexiones que establecen, más o menos está alrededor de los 20 nanómetros. Los 20 nanómetros. Imagínense, hace 200 años atrás, que no había prácticamente microscopio, ¿cómo hacían para ver esa pequeña separación? No había forma de ver esa pequeña separación, hasta que no apareció el microscopio electrónico. Una vez que apareció eso, pudieron ver que había una pequeña brecha, una pequeña separación entre neurona y neurona, y ahí pudieron descubrir que no había un contacto directo entre una célula con la otra. Eso es lo que se denomina sinapsis. A los que descubrieron eso le dieron el premio Nobel. ¿Sí? Uno de ellos fue
un argentino, Ramón y Cajal, y el otro no sé quién más fue, que estaba metido también en ese grupo. Entonces, bueno, le dieron el premio Nobel por el descubrimiento que parecía una pavada, pero realmente cambió todo lo que era la fisiología del sistema nervioso, el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a hacer la división, esta es la división típica, la división anatómica del sistema nervioso. Esta es la división que aparece en todos los libros de anatomía y todos los libros de fisiología. ¿Sí? En todos los libros de fisiología van a ver este tipo de división, que es una división anatómica que también tiene algún componente funcional, pero es la típica división anatómica que se hace del sistema nervioso. Ya sabemos que es una red tridimensional, que es como un tendido eléctrico intercomunicado, donde la información viaja por toda esa red, podemos decir, de cables biológicos, para que pueda regular todas las funciones del cuerpo. Entonces acá tenemos las dos, el primer recuadro, este que aparece acá en rojo, es la división típica que aparece en todos los libros, en las primeras páginas de los libros de anatomía, que siempre hay todo un recordatorio del desarrollo embrionario, que eso también está en todos los libros de anatomía, cómo se forma el sistema nervioso y demás, pero después empieza a aparecer la división, cómo se lo estudia, cómo se lo divide para poder entenderlo. Entonces acá tenemos dos componentes principales, ¿no? Dos divisiones principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Son las dos partes fundamentales del sistema nervioso que están interconectados entre sí, donde la información va de un lado al otro de manera permanente, donde hay una información que va del sistema nervioso central al periférico, del periférico al central, y eso permanentemente durante todo el día, inclusive hasta cuando uno descansa, duerme, están trabajando estas dos partes, ¿no? Porque ya sabemos que funciona de manera íntegra. Esto es simplemente una división para poder entenderlo mejor, una división anatómica, así es como se denomina. El sistema nervioso central, ya más o menos tenemos la idea, son aquellas estructuras que van a estar protegidas, alojadas en determinadas cavidades, y que son realmente las que comandan, podríamos decir, son los órganos de comando de todo el resto. ¿Cuáles son las dos partes fundamentales del sistema nervioso central? El encéfalo y la médula. La médula espinal, ¿sí? El concepto no es médula ósea acá, no hay vínculo entre médula ósea y médula espinal, ¿sí? Médula espinal y encéfalo son los que van a formar el sistema nervioso central. El encéfalo va a estar dentro de la cavidad craneana, acá tenemos el esquema del ratoncito, dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal va a estar dentro de la columna vertebral. ¿Sí? Después más o menos vamos a ver hasta dónde llega la médula, pero tenemos que tener noción de que no llega hasta la última parte del animal. Lo mismo pasa un caballo, un perro, un gato, el humano, una vaca, etc. Entonces, estos son los dos componentes que forman el sistema nervioso central. ¿Sí? Son los órganos de comando. Y por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso periférico? Son aquellas estructuras que van a estar, digamos, fuera de cavidades óseas, no van a estar protegidos dentro de cavidades óseas. Y acá vamos a tener dos elementos, o dos categorías, porque en realidad son muchos. Nervios, hay muchos nervios, y ganglios, que también hay muchísimos ganglios. Los nervios son cordones, básicamente, son cordones de tejido nervioso, son acúmulos, montones, ¿sí? de axones, es decir, de esas prolongaciones que vimos recién. Estas prolongaciones que vimos recién, los axones, se amontonan de numerosísimas neuronas y forman cordones nerviosos, como si fuesen cables, nada más que cables bastante particulares, denominados nervios. Dentro de lo que son los nervios,
aparecen dos categorías. Hay nervios que salen desde la médula espinal y que se comunican con la médula, están conectados con la médula espinal, por eso se llaman nervios espinales. Y por otro lado tenemos nervios que van a surgir desde el encéfalo, que se llaman nervios, tienen varios nombres, nervios craneanos, se pueden decir, nervios encefálicos, es otro nombre que se usa también con cierta frecuencia. Y a veces erróneamente algunos le ponen nervios craneales. No me gusta demasiado eso porque me da la idea como que son nervios que están más adelante, pero no. Yo sé utilizar, y creo que es el término que utilizan la mayoría de los libros, nervios craneanos o nervios encefálicos. Es decir, son cordones nerviosos que salen desde el encéfalo por distintos agujeros, y esto nos remonta a la guía de cabeza ósea. ¿Se acuerdan que una de las clases iniciales que dimos que era bastante complicado? No sé si no hice un video solo, no, la verdad no me acuerdo, pero expliqué un poquito los agujeros que había en el piso del cráneo, algunos agujeros que estaban en la superficie de la calavera. Bueno, esos agujeros que están en el piso del cráneo, que están muchos vinculados al occipital, al basiefenoides, al perifenoides, son todas perforaciones que están en el piso de la cavidad craneana. Esas perforaciones que están ahí con el objetivo de permitir la salida de estos nervios craneanos, ¿sí? Los nervios craneanos son pares. Lo mismo pasa con los nervios espinales. Acá no lo voy a poder dibujar, pero más o menos para que sea una idea. Hay nervios craneanos del lado derecho, que salen para la derecha de la cabeza del animal. Hay nervios craneanos que salen de la izquierda y se van para el otro lado. Y lo mismo pasa con los nervios espinales, son de a pares. Surge uno para este lado, otro para este. Uno para este lado, otro para este. ¿Sí? Y así van surgiendo. Los craneanos ya se sabe que son 12 pares. ¿Sí? Hay 12 pares izquierdos, 12 pares derechos. Son 24 nervios craneanos que surgen desde el encéfalo. Los de la columna, los de la médula espinal, varían de acuerdo a cada especie. ¿Sí? Varía la cantidad, de acuerdo a la cantidad de vértebras que tenga cada especie, puede haber una variable cantidad de nervios espinales. Puede ser 36, 34, 38, puede haber más, puede haber menos. Son todos nervios pares también, los nervios espinales. ¿Sí? Esos nervios espinales, por ejemplo, los alcanzamos a ver algunos que se van a destinar al control de los miembros torácicos. Ese plexo que yo les comentaba y estuvimos charlando un poquito, ese paquete de nervios que se encarga del control del miembro torácico de un lado, del control del miembro torácico del otro, proviene de la unión de estos nervios espinales, nervios que están en determinado lugar, que se empiezan como a agrupar para formar estos plexos que son importantes para poder regular las funciones del miembro torácico de un lado y del miembro torácico del otro. Bueno, estos nervios son cordones, ni más ni menos que acúmulos, grupos de axones, grupos de prolongaciones neuronales que se amontonan y forman esos cordones denominados nervios. Los que salen de la médula se llaman nervios espinales, los que salen del encéfalo se llaman nervios craneanos o nervios encefálicos. Y esos nervios están conectados también con unas estructuras nerviosas que no son acúmulos de axones, son acúmulos de cuerpos neuronales, es decir, de esto que está acá. ¿Sí? Hay lugares, ¿sí?, donde estos cuerpos neuronales se acumulan, se amontonan y forman lo que se denominan ganglios. ¿Sí? Ganglios, son ganglios nerviosos. También están vinculados con la médula, los ganglios espinales, también hay ganglios craneanos y también hay otra categoría de ganglios, esto es medio difícil ya de conectarlo ahora, de mencionarlo ahora, porque son ganglios vinculados a una parte del sistema nervioso,
una parte del sistema nervioso que tiene el